Agradezco muchísimo a la doctora Mariela Guerra y a todo APEAT por esta invitación. Gustosa de colaborar. Yo no tengo conflicto de interés, soy médico geriatra, pertenezco a la Asociación Médica Peruana de Cuidados Paliativos, soy docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en pre y posgrado y pertenezco también a la Sociedad Peruana de Geriatría. El objetivo que presento con esta charla que persigo es, en primer lugar, puntualizar y desmitificar algunos conceptos sobre demencia, sobre dolor, sobre lo que es enfermedad terminal. Y mi segundo objetivo es discutir algunas estrategias de manejo individualizado, multidisciplinario y sobre todo oportuno en el paciente que tiene estas dos situaciones, deterioro cognitivo y dolor. La charla la he dividido en tres grupos. En primer lugar voy a hablar de algunas generalidades, como dije, puntualizando conceptos, sobre todo de lo que es y no es enfermedad terminal. Luego voy a hablar generalidades de lo que es en sí el dolor en el adulto mayor y finalmente cómo se debería hacer este abordaje integral de un paciente con demencia. Y bueno, las conclusiones, ¿no? Entonces, demencia, empecemos con una definición que nos ayude a orientar la charla, es el deterioro de la memoria, del intelecto, del comportamiento y la capacidad para realizar actividades de vida diaria. Y la demencia es causada por varias enfermedades. No todas son Alzheimer, puede haber demencia por infarto cerebral, la enfermedad de Parkinson también puede cursar con demencia, demencia de cuerpos de Lewy, etcétera, ¿no? Déficit de vitamina B12, ácido fólico, problemas de tiroides. ¿Y por qué traigo esta foto que pueden ver ahí de la dama de hierro, ¿no? De Margaret Thatcher, porque ella lamentablemente tuvo demencia y para que noten que no hay distinción, pues, de sexo, de situación cultural, económica, ¿no? En este problema. ¿Y por qué nos interesa la demencia? Porque sepan ustedes que los desórdenes neurológicos, stroke, o sea, el infarto, hemorragia cerebral, ¿no? O accidente cerebrovascular, la migraña, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la meningitis, estos desórdenes neurológicos son la primera causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Ahí les presento en la parte inferior la referencia para que revisen este trabajo muy interesante que me alcanzó un colega que trabaja en las Naciones Unidas. Es un trabajo multicéntrico, bien interesante y lo pueden revisar. Clásicamente, ¿cómo era un paciente, no? Tenía una enfermedad única, aguda, no había repercusión funcional y no habían secuelas funcionales. El paciente que atendemos ahora es un paciente que tiene enfermedades crónicas, múltiples, frecuentes reagudizaciones, hay repercusión funcional y secuelas funcionales. ¿Qué cosa es la función? La función es la capacidad que tiene la persona para valerse por sí misma, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta situación? Porque para nadie es un secreto que cada vez hay más adultos mayores, ¿no? Y el Perú no es ajeno a esta realidad. Si ustedes ven, este es el último censo que tenemos, que fue el año 2017, muchos de ustedes lo recuerdan, comparado con el del 2007, que fue el año del terremoto en Pisco, y ustedes pueden ver que cada vez hay menos gente joven y más gente mayor, ¿no? Este es para varones, este es para mujeres, y por eso cada vez tenemos más pacientes con enfermedades crónicas. Y quiero puntualizar también que el envejecimiento no es una enfermedad.
y que el envejecimiento ocurre a diferente ritmo entre individuos y dentro de los mismos individuos, ¿no? Ustedes han visto, hay personas pues que uno las ve y tienen 60 años y parecen de 40, y al revés, hay otras personas que tienen 70 y parecen de 85, y a su vez hay personas que por algún problema, por ejemplo, se han expuesto mucho a los rayos del sol y la persona, la piel la tiene mucho más envejecida que otros órganos y sistemas, ¿no? O sea, el mismo individuo puede tener algunas partes más envejecidas que otras. Pero recuerden esto, generalmente el envejecimiento no causa sintomatología, o sea que no es que porque es viejito no respira bien. ¿Por qué es viejito? No duerme bien, ¿no? ¿Por qué es viejito? Se le tiene que escapar la orina. No ocurre esto en una persona adulta mayor sana, ¿no? Y generalmente este envejecimiento está influido por la genética, ¿no? Ustedes han visto personas que por genética ya se les ve mucho más jóvenes, por fisiología, por el estilo de vida, obviamente, aquel que ha tomado, que ha fumado, aquel que se ha drogado, que no se ha alimentado bien, o por factores socioeconómicos, va a tener un envejecimiento diferente. Entonces, miren, ya vamos puntualizando varias cosas. Que la demencia no es propio de todos los adultos mayores. No es que porque es adulto mayor ya tiene que tener demencia, no es así. El envejecimiento no es una enfermedad y estudiamos la demencia porque es parte del grupo de desórdenes neurológicos que va a ser causante de discapacidad y de mortalidad a nivel mundial. Ahora voy a precisar algunas características de las enfermedades en el adulto mayor. Brevemente, porque no es el objetivo de la charla, pero para hacer una introducción, pues la enfermedad en el adulto mayor es atípica, ¿no? No es normalmente, por ejemplo, un infarto es el dolor en el pecho, etcétera. En un adulto mayor puede tener un infarto y solamente es con un poquito de falta de aire o está desorientado y está haciendo un infarto, ¿no? Es larvada, porque el adulto mayor además tiene pluripatología, o sea, la misma persona tiene presión alta, diabetes, artrosis y depresión, ¿no? Muchas enfermedades concomitantemente y por lo tanto, como tiene muchas enfermedades, toma muchas medicinas. Y generalmente hay dificultades diagnósticos y terapéuticas. Hablábamos hace un momento con el señor Ortega y con la doctora Guerra que lamentablemente no en todas las facultades de medicina del Perú se enseña el curso de geriatría. Entonces salen los médicos jóvenes y no tienen muchas nociones claras de lo que es un adulto mayor sano y un adulto mayor con alguna enfermedad. Entonces, no es fácil hacer el diagnóstico, no es fácil si esta lesión que yo tengo aquí, esta manchita, es un cáncer o es ya por envejecimiento, ¿no? O este problema de la próstata es porque me está haciendo un problema en la próstata o porque simplemente la próstata está crecida por la edad. Obviamente gastan más recursos sanitarios, sociales, más rehabilitación, y aquí me detengo un poquito porque hay muchos problemas éticos, ¿no? Sin ir muy lejos, la semana pasada tuve una reunión que fue bastante cargada porque nuestra paciente con cáncer avanzado, tanto el esposo como los dos hijos están totalmente reacios a que la señora, que ya está bien al final de la vida, sepa lo que tiene. Ellos ponen sus justificaciones y súper agresivos con nosotros y no tenemos, o sea, nadie es tan tonto como para que uno le cuente que todo esto está yendo bien cuando ve que las cosas no están funcionando. Y si una persona no tiene deterioro cognitivo, tiene derecho a saber lo que tiene, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, tanto en personas adultas mayores vulnerables como en niños, pues hay una serie de dilemas éticos y a nadie se le ocurriría atender a un niño de 5 años que llegue solito a la consulta, como a nadie se le ocurriría
atender a un adulto mayor vulnerable que llegue solo a la consulta y no te sepa decir si se cayó, si come, no come, cuándo ha hecho deposiciones, ¿no? Vamos avanzando. Ahora, ¿qué cosa es una enfermedad terminal? Que a veces la expresión nos duele, ¿no? Nos duele porque nos recuerda nuestra propia muerte, ¿no? Eso es una de las cosas fuertes que trajo la pandemia de COVID, que nos eh, enrostró la muerte, ¿no? Murió muchísima gente conocida, muchísima gente que no tenía ningún problema de salud aparentemente, y nos hizo ver que lo frágiles que somos. Entonces, ¿qué cosa es una enfermedad terminal? Es aquella avanzada, progresiva, incurable, demencia, que no hay posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico, como la demencia, que hay muchos problemas y múltiples que tenemos que ir manejando, que hay un gran impacto emocional en el paciente, en la familia y también en el equipo terapéutico. Nosotros no podemos decir que somos ajenos y que no nos afecta. Nos afecta y nos afecta bastante porque, como dice acá en el slide, está muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Ahora, cuando hablamos de cáncer, el pronóstico de vida generalmente, un cáncer terminal es menos a 6 meses, pero cuando hablamos de demencia, el paciente puede vivir muchos más años si está más o menos bien cuidado. Y por esto es que surgen los cuidados paliativos, porque ya estamos viendo que hay más personas mayores, más personas con problemas crónicos y obviamente más enfermedades terminales. Entonces, se redefinió en el 2020 que es el cuidado holístico activo de personas de todas las edades con un sufrimiento grave, relacionado con la salud y debido a una enfermedad grave y especialmente de aquellos que se acercan al final de la vida. Y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de paciente, familia y cuidadores. Entonces, cuanto más precozmente integran, ¿pueden ver ustedes mi flechita que estoy moviendo, el cursor? Sí, ya. Cuanto más precozmente, digamos, hacen el diagnóstico de cáncer o de demencia o de insuficiencia cardíaca, cuanto más precozmente empieza el equipo de cuidados paliativos a manejar al paciente y a la familia, digamos, aquí entramos nosotros y aquí está el neurólogo, el psiquiatra, atendiendo, de repente dando antidemenciales, todo lo que hay, con reagudizaciones, tiene neumonía, se cayó, etcétera, pero va a llegar un momento en que esta enfermedad, como hemos dicho, es progresiva, o sea, empeora con el tiempo, va a llegar un momento en que nosotros vamos a entrar muchísimo más a tallar y como pueden ver ustedes aquí, nuestro trabajo no acaba con la muerte, porque nosotros hacemos el manejo del duelo de la viuda o del nietecito que ha perdido al abuelo con demencia, ¿no? Eh, y esa es más o menos la idea que les transmito, que cuanto más precozmente entren a tallar los cuidados paliativos, aliviando los síntomas y manejando todos los problemas que puedan haber, ya sea físicos, emocionales, sociales, etcétera, va a ser mucho mejor. Esto tampoco es nuevo para ustedes, ¿no? El duelo tiene etapas, estas son la teoría de la etapa de Kubler-Ross, desde el momento de crisis, y esto no solamente es para cuando alguien muere, ¿no? Digamos, me robaron mi carro, o me despidieron del trabajo, murió mi mascota, o me dicen tengo diabetes, o me dicen tengo demencia. Entro en crisis, luego la negación, el doctor se ha equivocado, no puede ser, me molesto, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo como sano? Me deprimo, lloro, hasta que llega un momento en que acepto y veo y hay un aprendizaje en esta situación que estoy viviendo. Las etapas
no necesariamente siguen esta secuencia. Mi padre, por ejemplo, que tuvo un cáncer, entró de crisis, negación, lloró un poquito y como un cohete pasó al aprendizaje y a la serenidad y murió tranquilo. Hay personas que nunca llegan a esta etapa y hay otras que retroceden, están aceptando, parece y vuelven a negar, tal vez no, ¿no? Entonces, esto lo vive no solo el paciente, lo vive también la familia. A mí me ha pasado que tengo, les cuento un caso porque realmente fue me marcó bastante. Yo tenía una paciente con demencia avanzada y la veía en su casa y la señora tenía dos hijas, una de ellas era con la que yo más me relacionaba, me llamaba, me contaba cómo estaba, la iba a ver, me pagaba mis honorarios, etcétera. Pero esta hija viajó a Chiclayo, no sé a qué parte, porque tenía algo que hacer, y se quedó al cuidado la hermana, la que estaba en negación, la que pensaba que todo lo estábamos haciendo mal. ¿Qué hizo la hermana? La llevó a su mamita al Rebagliati y les dijo a los médicos que prácticamente no sabía qué le pasaba a su mamá, que no hablaba, que se orinaba, que la mamá la semana anterior había estado perfecta. Entonces los médicos, obviamente, con esa historia de algo agudo, inmediatamente le empezaron a hacer tomografías cerebrales, análisis de sangre. ¿Qué pasó? La tuvieron que amarrar porque obviamente la señora estaba en un sitio extraño, eh, eh, se orinaba, se mojó, el frío de la tomografía, hizo una neumonía y falleció. O sea que esta hija, y así como ella lo he visto muchas veces en pacientes con demencia, que el hijo no se atreve porque el papá ha sido el patriarca, ha sido el que daba las órdenes, le siguen dando dinero al papá porque el papá lo exige, pero el papá sale, se pierde, o sea, es una cosa que hay una no aceptación no solo del diagnóstico, sino muchas veces del pronóstico, ¿no? Este médico no sabe, a mí me han dicho que con tal tratamiento, entonces esas idas y venidas no le hacen bien a nadie, menos aún al paciente. Entonces aquí es cuando quien entra a tallar con mucho más fuerza son nuestro equipo de psicólogos, ¿no? Para ayudar a ver porque esa no aceptación debe tener algún motivo. Y estos pacientes con cáncer avanzado, con falla renal, con insuficiencia respiratoria, cardíaca, generalmente con demencia avanzada, tienen muchos problemas, como dije, físicos, psicológicos, sociales, duelo, ¿no? Porque duelo no es solamente que me digan que me voy a morir, duelo es también que me amputen una pierna, duelo es que me estoy orinando, me hago la caquita y eso me avergüenza, ¿no? Todo eso es duelo. Eh, y todo esto hay que manejarlo. Como ustedes ven, un médico solo no puede manejar esto. Pues un médico podrá atender el dolor, la falta de aire, la ansiedad, pero un médico no va a ver los otros factores que requieren de todo un equipo. Pero no solo de varios equipos que trabajen aisladamente, de varios profesionales que trabajen como una sola, ¿no? Como viendo cada caso con todas las aristas que éste tiene. Normalmente nosotros en cualquier enfermedad, cualquier problema, tenemos dos tipos de manejo, el farmacológico y el no farmacológico, ¿no? Por ejemplo, el paciente está estreñido, sí, le puedo dar el laxante, le puedo poner el enema o el supositorio, pero también tengo que ver que coma fibra, que tome líquido, que haga caquita 1 hora, etcétera. O está ansioso, no solo le voy a dar el alprazolam, clonazepam, también tengo que ver qué lo pone nervioso, y manejar el contexto, ¿no? O no puede respirar, tal vez también está anémico, o sea, tengo que manejar de manera integral los síntomas. Entonces, para terminar esta primera parte, y les prometo no aburrirlos más con la segunda, generalmente lo que hacemos en cuidados paliativos es este sistema de apoyo a la familia para afrontar la enfermedad y el duelo, lo hacemos de manera integrada, individualizado, o sea, un paciente con demencia no es igual a otro paciente con demencia que tiene otra realidad social, cultural, etcétera, ¿no?
y cubrimos todos los aspectos que ya había mencionado, físicos, psicológicos, sociales e inclusive espirituales. Cuando yo digo espiritual, no me refiero a la religión solamente, ¿no? Aunque la religión es una parte importante de lo espiritual, pero lo espiritual como algo mucho más amplio. Entonces, recordemos que aquí nosotros manejamos con el paciente y también ayudamos a la familia como una unidad, porque aquí quien sufre es el paciente y la familia. Es más, ustedes habrán escuchado el término de estrés del cuidador, ¿no? El paciente sigue vivo y se nos murió el cuidador, se nos murió la esposa que lo cuidaba, por estrés, ¿no? No avanza. Ya, entonces, conclusiones de esta primera parte. Recordemos que la demencia es causada por diversas enfermedades, no solo Alzheimer, son muchas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro y las estudiamos porque constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia en personas mayores. Y saquen de su lenguaje el término demencia senil. Eso no existe como no existe, el derrame cerebral. El cerebro no se derrama. Es un infarto, una isquemia, un accidente cerebrovascular. El paciente con enfermedad terminal requiere un manejo individualizado, multidisciplinario e interdisciplinario y espero que hayan entendido que los cuidados paliativos no son eutanasia, no es que yo diga ya que se muera, o sea, no le voy a dar tratamiento, pero lo voy a aliviar en todos los aspectos que le están generando sufrimiento. Entonces, eso para nada es eutanasia. Eutanasia, para empezar, es prohibido en el Perú por ley, nadie lo va a hacer, por lo menos nadie que aprecie su título de médico se va a exponer a eso. Y eutanasia es cuando yo pongo o quito algo que sé que va a causar la muerte de un paciente. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, si él me pide eutanasia, es ver qué lo está haciendo sufrir y alivio ese sufrimiento para quitarle la idea de la eutanasia, que no se la voy a poder hacer. Ay, se me pasó. Ahora sí, en esta segunda parte voy a hablar de lo que es el dolor y cómo enfocamos el dolor en la demencia. El dolor, pues, es una experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia con daño tisular actual o potencial, ¿no? A veces ya no tengo daño, ya tuve, por ejemplo, un herpes, el herpes ya pasó, pero me queda la neuralgia, ¿no? Entonces, puede ya no haber daño, se describe en términos de ese daño. Y actualmente no se excluyen a los limitados mentales o por conciencia, ancianos, sordomudos o niños, ¿no? Cualquiera de nosotros ha experimentado dolor y sabe lo que es un dolor de rodilla, un dolor de muela, dolor de abdomen, de estómago, lo que sea, de cabeza. Este es un estudio que hicieron hace unos años, un gran amigo mío, dos grandes amigos míos, el doctor Sarango, que es rehabilitador, y el doctor Montoya, que es geriatra. Lo hicieron en el Centro Geriátrico de la Marina, donde yo he trabajado muchos años, y hablando de dolor de osteoarticular, porque el dolor puede ser, como dije, por neuralgia, puede ser por muchísimas causas, pero en dolor articular vieron que la primera causa en adultos mayores en nuestro centro era el dolor de rodillas, luego le seguía hombros, dolor lumbar, cervical, cadera y los otros. Pero ellos fueron más allá porque les preguntaron, ¿el dolor le impide asistir a reuniones sociales o familiares? Y miren, el 66% no, pero un 34% sí tenía una limitación por este dolor. Entonces, el dolor nos va a hacer proclives al adulto mayor a caídas, a que tenga una rehabilitación lenta, a que no se sociabilice, va a haber una discapacidad funcional, no va a poder caminar bien, si es lo que la rodilla le duele, y si le duele el hombro no va a poder vestirse bien, cocinar. Y muchas veces el adulto mayor, recuerdo el caso de una señora que tenía una lesión en hombro, y era diestra y era en el hombro derecho justamente, y ella cuidaba a su hijo la señora era una señora de 60 y algo años, casi 70, y su hijo tenía autismo y ella lo cuidaba, y el hijo tenía pues 30 y tantos, ¿no? Y no había esposo.
Entonces ella tenía que preparar los alimentos y me contaba cuánto le costaba, por ejemplo, levantar la tetera, ¿no? Con agua caliente. Va a haber cambios de humor, ansiedad, depresión, como dije. Cualquiera de nosotros ha tenido dolor en alguna vez y eso pues no es algo que nos haga sentir bien, sino todo lo contrario. Va a haber mayor uso y costos de servicio de salud, alteración del sueño y del apetito, ¿no? Por nombrar algunos de las repercusiones del dolor. Ahora, ¿cómo evaluamos el dolor en un adulto mayor? Bueno, en primer lugar es lo que él nos dice, ¿no? Él llega y me dice, me duele la rodilla, me duele la cabeza, me contará dónde empieza el dolor, me dice, me arde la boca del estómago, etcétera. Y yo le preguntaré también si el paciente es diabético, alérgico, cómo está su apetito, lo examino, ¿no? Si me dice que le duele la rodilla, le examinaré las rodillas, lo haré caminar, y finalmente le hago un tratamiento. Pero como ustedes se están dando cuenta, para que yo haga un diagnóstico de dolor, necesito que el paciente me diga, acá a la izquierda hay una mnemotecnia muy sencilla, eh, que lo usamos para valorar el dolor, ¿no? Porque me diga dolor, me lo dice cualquiera, pero el paciente P, estas son en inglés, P es qué lo palia o qué lo provoca, ¿no? El dolor me alivia cuando como. El dolor me viene cuando camino, ¿no? ¿Qué lo palia o qué lo provoca? Q por cualidad. El dolor hinca, quema, late, me va orientando. R por irradiation, ¿no? ¿A dónde se irradia? Hay dolores, por ejemplo, las neuralgias posherpéticas generalmente siguen el trayecto de un nervio, entonces me dirá, me duele toda la cara externa de mi pierna derecha, toda la parte externa, desde la cadera hasta el tobillo. Ya yo voy pensando que ese es el trayecto de un nervio, ¿no? Entonces me va orientando. S, la severidad, porque no es lo mismo un dolor leve a un dolor severo, severo, ¿no? Lógicamente cada persona tiene un umbral de dolor, pero me tiene que decir cuánto para yo poder, a un dolor severo no le voy a dar morfina y al revés, ¿no? Perdón, a un dolor severo no le voy a dar un paracetamol y a un dolor muy leve no le voy a dar morfina, no es congruente. Tengo que ir de acuerdo a la intensidad del dolor y T en el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo un dolor de ayer a un dolor que viene ya 5 años, ¿no? O, por ejemplo, los dolores neuropáticos, estas neuralgias que les digo generalmente son de noche. Entonces, con esta mnemotecnia yo más o menos me oriento, pero nuevamente, un paciente con demencia no me va a poder expresar nada de esto. ¿Cómo manejo o cómo evalúo el dolor en un paciente con demencia? Acá tenemos una escalita, ¿no? Que yo al paciente le puedo preguntar más o menos de 0 a 10 cuánto le duele a usted. Entonces él más o menos me dirá 5, 6, 7, ¿no? Y también me sirve para ir monitorizando mi tratamiento. Por ejemplo, el paciente vino con un dolor en 9 y yo lo cito a la semana siguiente y el dolor ya bajó a 6. Caramba, mi tratamiento está funcionando, pero si de 9 me bajó a 8, no le ha ayudado mucho, ¿no? Para un dolor intenso. Si es un dolor leve de 4, me bajó a 3, bueno, estamos más o menos bien. En niños también, aunque ustedes no me crean, ustedes ponen esta escala de caritas al lado de la cara de un paciente y más o menos van a poder darse cuenta de la intensidad. Entonces, son herramientas que usamos, ¿no? Estas son escalas que usamos. Y quiero ir un poquito más allá, porque el dolor físico es el más fácil, tanto para nosotros los médicos, tanto de diagnosticar como de manejar, ¿no? Pero ¿cómo manejamos un dolor psicológico, un dolor espiritual, un dolor social? Entonces, Madame Cecile Saunders, que es, digamos, la que propulsó todo este movimiento de cuidados paliativos a más o menos mediados del siglo pasado, del siglo XX, acuñó este término de dolor total, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que les menciono, porque a veces es más fácil que yo
maneje un dolor físico, digamos, cuando estaba en la Marina, tenía un paciente que tenía un cáncer y yo le podía poner parche de morfina para aliviar el dolor, pero este señor con ese sueldo mantenía a su hija, que tenía un hijo discapacitado y el esposo la había abandonado. Entonces, ¿qué creen ustedes que era más doloroso para él? Ese dolor de saber que cuando él muera el sueldo ya no, se acababa y su hija no iba a tener esa protección, o el dolor del cáncer, ¿no? Se nos dejó ahí. Muy bien, entonces ya hemos hecho la introducción de lo que es el dolor, y la demencia, como mencioné hace un momento, es pues el deterioro de la memoria, del intelecto, del comportamiento, estoy repitiendo lo que dije al inicio, y la capacidad para realizar actividades de vida diaria. Un 5 a 8% de la población mayor de 60 años es más común que se presente, y ahora ya no les traigo a Margaret Thatcher, sino a Robin Williams, que como ustedes saben, se suicidó hace unos años, y cuando hicieron la necropsia, encontraron o confirmaron que Robin Williams tenía demencia por cuerpos de Lewy, un tipo de demencia, que no es Alzheimer. Entonces, fíjense, nuevamente, no respeta condición social, raza, sexo, y la demencia tiene estadios, ¿no? Desde los iniciales, que son casi imperceptibles cuando hacemos el diagnóstico, hasta el estadio final en el cual ya el paciente está prácticamente postrado, no habla, no camina, se orina, se hace caquita, no come. El paciente con demencia va a tener pues muchos síntomas, ¿no? Estreñimiento, problemas para deglutir, falta de aire, fatiga, dolor, labilidad emocional, saliva mucho, está agitado, tiene episodios de delirio, no duerme, está rígido, está espástico, tiene flema. Entonces, el paciente tiene, como dije hace un momento, una gran cantidad, que es característica de los pacientes con enfermedad terminal, una gran cantidad de síntomas. Y hay varias clasificaciones. Yo traigo esta funcional que me gusta porque nos ubica, ¿no? En la fase 1, esta clasificación tiene 7 fases, ¿no? Desde la 1, en el cual prácticamente no hay un deterioro funcional, el paciente puede caminar, comer, inclusive manejar, etcétera, ¿no? Luego la fase 2, que el paciente ya tiene conciencia de que hay un declive. En la fase 3, que es la demencia temprana, el paciente ya para un trabajo un poco más complejo va a tener deficiencias funcionales, va a necesitar ayuda. En la demencia leve también, para cosas más, va a necesitar el apoyo de otros. En la demencia moderada, ya actividades básicas, como por ejemplo, comer, vestirse, bañarse o usar el inodoro, caminar, va a necesitar ayuda, ¿no? Excepto para asearse o comer. Todavía, si le cortamos la carnecita y le ponemos el plato, él va a poder atenderse. Ya en la fase 6, una demencia moderadamente severa, el paciente ya no puede hacer su aseo, no puede ir al baño, generalmente aquí ya presenta incontinencia urinaria y fecal, y en la demencia severa, que muy probablemente muchos de ustedes habrán visto pacientes con este problema, ya pues casi no hablan, o si hablan son solo unas cuantas palabras. Ya va a haber una pérdida progresiva de la capacidad de caminar, sentarse o sonreír. Y aquí sí me van a permitir, les pido a la doctora Guerra y a los miembros de APET que me permitan, pero yo no puedo hacer una charla de pacientes con enfermedades terminales sin hablar del uso de la sonda. Para mí, el uso de la sonda nasogástrica es lo más incoherente con el objetivo de darle calidad de vida a un paciente. El paciente no saborea la comida, el paciente se aspira mucho más con una sonda, el paciente prácticamente a veces lo tengo que amarrar para que no se jale la sonda, que le molesta, duele cuando se la pongo. El paciente
al final, como ustedes pueden ver lamentablemente en la imagen que les presento, no engorda, no tiene mejor calidad de vida, no está, y eso no lo digo yo, lo dicen los metaanálisis. Entonces, por favor, no hacer esto. No tiene ningún sentido, no va a mejorar para nada la calidad de vida de un paciente con una demencia avanzada. Ahora, ¿por qué yo como hijo tengo que hacer esto con mi padre? Lo que yo debía haber hecho es cuando empezó la demencia, que mi padre tome la decisión y me diga, hijo, yo no quiero ni comer ni respirar de manera artificial. Alíviame los síntomas y deja que la enfermedad siga su curso. Disculpen que me haya detenido, pero yo no puedo ver a un paciente con sonda nasogástrica, me parece lo más antiético que podemos hacer. Y acá les traigo una fotito de un paciente que me trae gratos recuerdos después. Lamentablemente no hay un después, pero don Flaviano, como yo dije, yo trabajaba en la Marina y les traigo la foto porque esta foto se ha paseado por muchísimos congresos internacionales de dolor. Fue un paciente nuestro con una demencia avanzada que no sabíamos qué cosa le pasaba, solamente lloraba, gemía y al final fue un raigón, o sea, una pieza dentaria que se había infectado, lo dormimos, el dentista hizo lo que tenía que hacer y el paciente, no como digo, no tengo la fotito del después, alivió esta carita de disconfort. ¿Cómo evaluamos el dolor en un paciente como don Flaviano? Entonces, la sociedad americana, por ejemplo, nos orienta, ¿no? Miremos la expresión facial, el diseño, si está triste, si está asustado, si está la frente arrugada, los ojitos apretados, cualquier expresión que me oriente, o las verbalizaciones. El paciente está gruñendo, gimiendo, está llorando, ¿no? O los movimientos, está intranquilo, se para, se sienta, se agarra, no sabe, como el cerebro en un paciente con demencia avanzada está tan afectado, es como si el cerebro y el cuerpo están divorciados. O sea, normalmente yo me quemo y digo, me quemé la mano, puedo expresar, pero un paciente con demencia le está doliendo la rodilla y de repente no se agarra la rodilla, sino la cabeza. Porque no va a poder expresar qué cosa es lo que le está sucediendo, ¿no? También cambio en las interacciones, se vuelve, por ejemplo, no era agresivo, se vuelve agresivo, combativo, está esquivo, ¿no? O cambio, antes comía muy bien, ahora ya no, ya rechaza rechaza el alimento, sus rutinas que tenía, salía, caminaba, ya no quiere, o cambio en el estado mental, ¿no? Entonces, todo esto me va a orientar. Hay una serie de escalas, no es esta la única, pero yo les traigo el Dolor Plus, que me gusta y la uso y tiene acá sus... Entonces, uno va viendo qué problemas somáticos hay, si hay posturas de protección, cómo es la expresión, cómo es el sueño, si se viste, cómo es la movilidad, ¿no? Entonces, con todas estas reacciones somáticas, psicomotoras y psicosociales, yo más o menos puedo orientar y valorar. Entonces, en general, a ver, hay un fluxograma que no los quiero confundir, pero más o menos estoy sospechando que aquí hay algo. Entonces, esta disconfort es asociado al movimiento, no. O sea, le muevo la cadera, le muevo el hombro y no, entonces tengo que seguir vigilando y monitorizando. Si sí, a ver qué pasa. Necesita confort, entonces lo acomodo, le cambio el pañal, qué sé yo, se alivia. Si no se alivia, voy nuevamente a seguir vigilando qué cosa es lo que está pasando. Si el paciente, esto es cuando no había dolor cuando yo lo muevo. Si sí hay dolor cuando lo muevo, entonces tengo que ver qué pasa, ¿no? De repente, como dije, se rotó la cadera, se rotó el bracito, le está doliendo el abdomen, empiezo a examinar
y trato de aliviar lo que estoy suponiendo. Si se alivia, ok, confort y vigilar. Si no se alivia, entonces tengo que mantener la vigilancia y muchas veces dar una terapia empírica, ¿no? Pero si encuentro alguna evidencia, por ejemplo, la rodilla hinchada, roja, caliente, la fractura, sospecho que hay una fractura en la cadera, o lo del diente que les dije en el paciente, trato esa patología y lo monitorizo, o si no encuentro, igual, algo le debe doler, le doy algún analgésico que puede ser paracetamol, metamizol, acetaminofén, y voy observando la respuesta. En general, ya para finalizar esta presentación, espero no haberlos cansado porque he dado muchos conceptos. Un paciente con una enfermedad terminal no debe fallecer así, intubado, monitorizado. El paciente debe estar tranquilo, rodeado de sus seres queridos, con cariño, escuchando su música que le gusta. Acuérdense, un paciente con demencia no sabe quién eres tú, pero sí sabe que la persona que está a su lado lo está tratando con cariño. Entonces, igual un paciente con cáncer no tiene por qué morir así en una unidad de cuidados intensivos, y no es que los cuidados intensivos no sirvan, sirven y mucho. De hecho, mi esposo es intensivista, yo no puedo decir que no sirve, pero no en enfermedades terminales con muy pocas posiciones o posibilidades de curación. Pero para llegar a esto, a que el paciente diga, llévame a mi casa, les conté hace un rato el caso de mi papi pues me dijo, llévame a mi casa, y una grosería que no puedo repetir, y yo me aparecí en mi casa con mi papi, firmé exoneración de responsabilidades, y mi madre me dice, se va a morir. Y yo le digo, sí, se va a morir, él sabe que se va a morir, se quiere morir aquí en la casa, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, el paciente, no vamos a esperar a que ya la demencia está avanzada para que me diga lo que quiere. Desde el inicio de la demencia yo ya tengo que conversar con el paciente qué va a querer. Ahora, si él me dice, yo quiero que me pongan una sonda y me alimenten con una sonda, bienvenido sea. Y si yo alguna vez a un ser querido le he puesto una sonda para alimentarlo, está bien porque lo he hecho con todo el cariño. Probablemente si hubieran escuchado esta charla, probablemente no lo hubieran hecho, o tal vez sí, no sé, pero igual las decisiones que se toman con cariño están bien, porque el amor nunca se equivoca, pienso. Acá está la bibliografía para los que están interesados. Ya el señor Ortega les ha alcanzado mi correo por si quieren escribirme. Y las conclusiones ya de esta segunda parte es, bueno, el manejo efectivo del dolor debe mantener la dignidad, la capacidad funcional y sobre todo la calidad de vida. El paciente adulto mayor con deterioro cognitivo requiere un manejo individualizado, multi e interdisciplinario. Acuérdese que aquí no se maneja solo al paciente, sino al paciente y su familia que también está sufriendo. Y olvídense de que pasó a cuidados paliativos porque ya no hay nada que hacer. Olvídense, siempre hay mucho por hacer, siempre. El alivio del dolor y los cuidados paliativos son derechos humanos y fundamentales, y el trabajo en equipo es el que debe primar. Eso es todo. Y ahora sí. No sé, estamos bien con la hora o ya los dormí. Excelente. Doctora Liliana, excelente exposición, sobre todo que es una exposición que traduce la experiencia de tratar pacientes, personas con deterioro cognitivo, con demencia, que no es lo mismo que tratar a una persona que no tiene este problema. Es bastante complicado porque, como usted dijo, no necesariamente la persona que tiene deterioro cognitivo da la información correcta, da la información oportuna, y ahí viene la habilidad del especialista, del médico,
en pensar otras posibilidades y en descartar y llegar al diagnóstico adecuado. Bueno, muchas gracias y yo le voy a hacer algunas preguntas y una de ellas que me preocupa a mí y que quisiera su opinión, su recomendación, es que yo veo, mi especialidad es ver personas con demencia, personas, como usted dijo, no todo es Alzheimer, hay muchos tipos de demencia, y como esta patología es frecuente o es más frecuente en personas mayores que tienen además otras dolencias, consultan por el dolor. Consultan a diferentes especialistas, incluyendo los especialistas del dolor, y vienen a la consulta con cuadros de agitación severa después de que han tomado generalmente opioides o han usado los parches. Y son agitaciones que han llevado muchas veces a la familia a llevar al portador del mal a la emergencia porque el cuadro de desorganización, de agitación es bastante grande. Entonces, lo que yo he visto es que este cuadro de agitación grande se resuelve cuando se retira este opioide, cuando se retira esta medicación para el dolor, se retiran los parches y en los días que se va limpiando el organismo, el paciente mejora. Entonces, ¿cuál es la recomendación tanto para el médico que maneja el dolor o que da las pastillas para el dolor porque el médico busca aliviar el sufrimiento? ¿Y cuál es la recomendación para la familia? Porque también hay familiares que dicen, dale tramal, se van más allá de la antalgina, de la aspirina, más allá del paracetamol, y de frente, dale su saldear, dale ibuprofeno, dale esto, dale aquello, y por fin si a otra persona le hizo bien el opioide o el parche, también le ponen el opioide del parche, ¿no? Sí, muy interesante la pregunta, Mariela. Mira, en primer lugar a la familia, no automedicar a un paciente complejo, ni siquiera a un adulto mayor sano, porque el adulto mayor ya sus órganos y sistemas están en declive, o sea, si no hay problemas, sí, funciona, pero su riñoncito ya no excreta igual. A mí me ha pasado a veces que a pacientes hipertensos le están dando por su cuenta diclofenaco y creen que porque le frotan el diclofenaco no va a dañar el riñón. No, o sea, no automedicar y buscar a un especialista y observar, ¿no? Todas estas recomendaciones que he dicho de cómo es el apetito, o sea, intuyan, porque ya sabemos, el paciente con demencia no nos va a decir me duele, pero cuando vayan a la consulta, cuanto más datos nos den, no duerme, no come, nos van a ir orientando. Eso para la familia, o sea, no automedicar y observar mucho. Y buscar un especialista calificado, ¿no? Lamentablemente a veces uno por cuestiones, por limitaciones, se va a la farmacia, yo lo he visto, como uno a veces está en la farmacia y nadie sabe que eres médico, que llega la gente y empieza a preguntar, me duele aquí, y el de la farmacia empieza a recomendar sin saber, Dios mío, pero bueno, no hacer eso. A mis colegas, ¿qué les recomiendo? Que asistan a cursos como estos. Es más, muchas veces nosotros como sociedad de cuidados paliativos, en la sociedad de dolor, gustosos, si quieren que organicemos alguna charla muchas veces nos invitan de Cayetano Heredia, de San Marcos, a brindar charlas, o sea, asistan porque la currícula tiene muchos huecos y estas cosas no se contemplan a detalle. Asistan a los cursos, actualícense, y siempre a un paciente adulto mayor lo tienen que titular. O sea, yo a un adulto mayor, si la literatura me dice tantos miligramos por kilo, no le voy a dar lo que la literatura me dice. Siempre tengo que empezar con un 75% menos y a veces hasta 50%, porque, como dije, no es solo que tiene demencia, además ya tiene falla renal,
otros problemas y las medicinas no se van a excretar. Y recordemos el opioide tramadol, codeína, morfina, fentanilo, oxicodona, su receptor es justamente el cerebro a donde van las medicinas que recibe un paciente con demencia. Un paciente con demencia recibe antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, entonces al final compiten por el receptor y queda toda la demás medicina volando y ocasionando efectos indeseables. Entonces, siempre titulen, ¿ya? Y no tengan miedo de decir no sé. O sea, nadie nace sabiendo y todos podemos no saber, ok, no sé, pero voy a aprender, voy a leer, voy a preguntar. Ningún médico les va a rechazar orientarlos al respecto, pero sí es bien común lo que dices. Lo vemos, por ejemplo, en pacientes con cáncer y dolor, entre la quimioterapia y la radioterapia y la medicina para el dolor y el estado del paciente que va empeorando, el paciente se duerme y le echan la culpa al opioide y no es solo el opioide, es toda la conjunción que se está dando. Entonces, ser muy cuidadosos y las guías inclusive lo dicen. En un adulto mayor o en un paciente frágil, vulnerable, desnutrido, generalmente no empiezo con dosis estándar, empiezo con menos. Y siempre ir escalando, ir escalando. A veces el paciente está con dolor porque además está ansioso, entonces no es solo cuestión de subir las gotitas de tramadol. ¿Por qué no le voy dando un cachito de ansiolítico para irlo tranquilizando cada vez que le venga el dolor, ¿no? Entonces, ahí un poquito ir manejando todos esos síntomas de manera conjunta, físicos, emocionales, sociales. Espero que aclare Claro un que poco. sí, doctora, muchas gracias, Liliana, por esta respuesta, porque es una respuesta tanto a la familia como a todos nosotros los médicos, ¿no? Y teniendo en claro que no vale la automedicación ni que la familia, sin ser especialista, medique, porque ahí empieza el problema. Aquí hay varias preguntas en el chat que sería interesante, Liliana, que A puedas, ver, voy a mirar el chat. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una muy interesante sobre No las veo ondas. nada en el chat. Ya, yo te voy Sí, contando. tú léeme. Hay, por ejemplo, ¿no? Ese es un dilema también lo de la sonda nasogástrica, porque produce dolor el ponerle, quitarle, cambiarla, limpiarla, y es todo un tema, ¿no? Y posiblemente te invitemos en otro momento para ver la determinación de qué hacer con estas personas que tienen la demencia y que ya no pueden pasar los alimentos. Pero acá hay una, dice, en caso de los pacientes que no comen nada, ¿qué recomendaría usted si es que no se usara la sonda nasogástrica? Para empezar, para mí la sonda es un método fácil, ¿no? Es como que, a ver, quiero que un adolescente no se embarace y le doy su pastilla anticonceptiva. Claro, porque es más fácil que yo le explique de que le puede dar sida, que le puede dar sífilis, que le puede dar hepatitis, que se puede embarazar, que es más fácil. Le doy su pastilla y ya, solucioné el problema y el adolescente no se va a embarazar. Lo mismo pasa con esto. Es más fácil, le meto la sonda y por ahí le paso la comida como una maqueta, como si el paciente fuera una maqueta, ni siquiera la va a disfrutar. Es más fácil que si yo empiezo a hacer papillitas, purés, de a poquitos, y voy con cariño, poniéndome al ritmo del paciente, no que él se acomode a mi ritmo. Pero cuando ya tenemos pacientes en estadios avanzados, generalmente cuando el paciente está muy cerca a fallecer, a la muerte, no come. Pero entiendan, no es que porque no come se está muriendo, es al revés, porque se está muriendo ya no come. Entonces, tengo que ver en qué situación está mi paciente. Hablo, por ejemplo, del paciente con cáncer o un paciente con demencia en estadio final.
Generalmente los hidratamos poquito. Hay personas que creen que no come, pero le pongo la dextrosa. Bueno, la dextrosa, lamento decirles que no es comida, es un poquito de glucosa. Y es, cuando digo un poquito, es realmente para que tengan una idea, en calorías será lo que me aporta una cucharadita de miel. Eso es lo que me va a dar una dextrosa al 5% en 1 litro, no más, porque a la avena yo no puedo meter al 33%, no puedo. Entonces, no me engaño de que, ay, no come, pero le pongo la dextrosa. Generalmente los hidratamos con un poquito de dextrosa o con cloruro, y eso les alivia y mantenemos los labios hidratados. Pero estoy hablando de un paciente que está bien cerca a fallecer. Si el paciente está con una demencia avanzada, pues tratar de ver por qué no está comiendo. De repente le estoy dando un licuado de, no sé, hígado con, qué cosa fea se me ocurre, algo nutritivo, pero totalmente feo. Si yo tuviera demencia avanzada, es más, yo ya hice mi lista de lo que quiero si tuviera una enfermedad avanzada. Yo quisiera que me den mi pudincito de chocolate. ¿Ya para qué? O sea, quiero disfrutar, ya no puedo caminar, leer un libro, ver televisión, tener sexo, pero por lo menos que me dejen comer mi purecito de chocolate. O sea, ahí entra lo que es calidad de vida. Entonces no puedo ser incoherente y decir, quiero calidad de vida, pero lo amarro, le meto la sonda, lo hago doler, le saco sangre. Estoy siendo incoherente. Lo que yo procuro siempre es de reorganizar mis objetivos de manejo. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Siempre tratar de no salirme de mi objetivo. En realidad, Individualizar, Mariela, individualizar. ¿Por qué no come este paciente? No es que a todos les pongo el suero. Hay que ver por qué este paciente no come. ese es un tema muy importante en los pacientes con demencia. El cuidador y la familia deben de estar al tanto de la personalidad previa del enfermo, de lo que le gustaba y de lo que no le gustaba. Si a esa persona nunca le gustó el hígado, que es el ejemplo que tú has dado, pues yo ahora no se me va a ocurrir darle el hígado licuado, molido como papilla, ¿no? Nutritivo. Porque es entre comillas nutritivo, buscaré alternativas, ¿no? Pero acá, para que no se nos vaya el tiempo, muchos agradecen tu charla, muchos comentan que tienen a padres mayores y que los cuidan. Y hay una importante también entre todas las que están, dice, ¿quiénes son los médicos que tratan el dolor? Muchos, los internistas, los anestesiólogos, los geriatras como yo, y son varios especialistas, ¿sí? Para dolores complejos, ¿no? Porque todos los médicos manejamos dolor. Sí. Pero los que usan ya medicinas potentes, por ejemplo, yo que trabajo con pacientes con cáncer avanzado, con dolores severísimos, yo uso dosis de morfina, pues que cualquiera se puede asustar, pero a veces tenemos que usar 300, 400 miligramos endovenoso, que es un montón, y es el paciente despierto, caminando, tranquilo, sin dolor. Sí. Claro. Pero lo importante es que es el tratamiento dirigido por un médico. Aquí hay otro comentario muy interesante, ¿no? Que ya implica temas de salud pública. Buenas noches, si bien en un internamiento el paciente tiene un trabajo interdisciplinario, o sea, es un trabajo de equipo, pero cuando lo estabilizan y le dan de alta, el hospital no hace el seguimiento al paciente en su casa. Teóricamente es un trabajo multidisciplinario que en la práctica no se da. O sea, eso es lo que se propone, pero en la práctica no se da. Y se requieren terapistas de lenguaje, motriz, psicólogos, etcétera. Al final, solo es estabilizarlo y lo derivan a su casa. Entonces, lo que se plantea acá es claro, en el hospital todo es bonito y mejor en la clínica, pero cuando el paciente sale de alta, ¿cómo es? No hay un seguimiento de este equipo que trabajó intensamente en el centro hospitalario, ¿no? Sí. No sé qué comentarios tienes. Sé que
Cayetano Heredia, en el Cono Norte, hacen atenciones muy buenas a domicilio. En el Callao también tienen programas, no recuerdo el nombre ahorita, de atención a domicilio. Eh, los centros militares, naval, eh, la FAB tienen centros, pero sí, es una carencia que tenemos. Padomi ha mejorado muchísimo con los años. Padomi sobre todo me gusta porque los médicos, enfermeras, etcétera, que trabajan en Padomi son muy abiertos a recibir sugerencias, ¿no? A veces eh, nos piden y apoyamos, sí, pero es una necesidad. Bueno, tenemos tantas necesidades en el país que esta es una más, pero centrémonos en lo poquito que tenemos y hagamos trabajito de hormiga y lo que está a nuestro alrededor, tratar de que cambie. No podemos cambiar todo el mundo, pero por lo menos a nuestro alrededor podemos ser, hacer la diferencia, ¿no? Sí, Bueno, yo creo que este tipo de conferencias es el primer paso de la familia del cuidador, porque ahora ese cuidador, esa familia sabe que no solamente es un médico el que tiene que ver esto, sino a ese médico decirle, doctor, de repente si se pudiera ver terapia física, de repente si puedo pasar con psicología, si servicio social puede entrar, es decir, pedir ese tipo de servicio que de repente en la seguridad social se puede lograr. Y también la familia ya sabe que hay otros recursos. Aquí hay una pregunta, un comentario de Alejandra, que es de Argentina. Ella dice, excelente presentación, soy de Argentina, Buenos Aires, soy magíster en gerontología y enfermera, trabajo hace 30 años con adultos mayores y talleres de estimulación cognitiva. Y mi opinión es falta de información para pacientes, familias y cuidadores formales de cuidados paliativos. Su importancia y gracias, un abrazo fraterno desde Argentina. Efectivamente, tú puedes comentar, Lili, este sí, comentario. hay mucho que nos falta por hacer, pero hemos crecido bastante en cuidados paliativos, en algunas eh, en algunas especialidades más que otras. Por ejemplo, en geriatría están muy desarrollados los cuidados paliativos, en, en oncología también yo veo que están cada vez entendiendo mejor. O sea, de hace 10 o 20 años ahora hemos avanzado bastante, pero sí, falta mucho, pero Bueno, bueno, ahí estamos. un aprendizaje que nos deja esta conferencia para todos los que estamos escuchando es que existe una disciplina que ayuda al, no sé si está bien dicho, Liliana, al bien morir o al buen morir. Morir sin Sí, sufrimiento emocional, morir sin dolor, es decir, morir tranquilos, ¿no? morir Y tranquilo como debe ser. La ley de la vida, así finalmente, es. todos vamos a morir, nadie va a vivir a lo sumo a los 100 y algo años, pero ahí no más. Entonces, prepararnos y Aquí hay otra con tranquilidad. pregunta. Doctora, buenas noches. Cuando el paciente no está en capacidad de discutir, eh, ¿cómo lo alimentamos si la sonda es tan agresiva? Por eso digo, hay que individualizar cada caso. ¿Por qué no está comiendo? ¿Tiene algún problema dental, como nuestro querido don Flaviano? Le estoy dando algo desagradable. De repente el paciente tiene 4 días que no hace caquita o está haciendo simplemente coprolito, se llama cuando haces bolitas. Está o sea, no come porque está el intestino lleno de materia fecal. O sea, tengo que ver por qué no está comiendo. Y si ya se trata de la etapa final de la enfermedad, nuevamente, el paciente en la etapa final ya no come porque cuando está muriendo no come. Entonces, alguien que está muriendo, a ver, ustedes alguna vez han tenido gripe. Cuando uno tiene gripe, ¿qué quiere? ¿Un filet mignon? No. Cuando uno quiere gripe, quiere estar
en su cama, que nadie lo moleste, durmiendo y tranquilito, y de repente tomando algo de líquido, ¿sí o no? Ahora, si te estás muriendo por un cáncer, por una enfermedad, una falla renal, que estás con todo, lo último que vas a querer es comer. Entonces, tengo un slide muy bonito porque tengo charlas sobre todo lo que es la nutrición en adulto mayor terminal, que de repente, Mariela, nos ponemos de acuerdo y la Excelente, damos, que excelente. es un plato con una sonda nasogástrica enrollada y al lado el tenedor y el cuchillo. Cambiar esa imagen por cómo lo alimento, con cariño, con cuidado, con atención, con todo eso. O sea, ¿no? Claro. Pero Acá, finalmente, si no puede deglutir, le, le lo hidrato. Ahora, quiero hacer una pequeña explicación porque la gente dice, como no es, o sea, si una persona está muriendo, lo primero que hace, empieza a bajar la presión. Entonces, si la presión está baja y yo le meto comida a ese estómago, lo único que voy a hacer es que se me necrose el intestino. No debo darle comida a un paciente que está muriendo porque le voy a hacer más daño que bien. Otro mito. Con la sonda no se va a aspirar el pulmón. Falso, pues. A ver, el esófago es como un tubito, luego viene el estómago y entre ellos tienen una puerta que se llama esfínter, que siempre está cerradita. Que yo como ahorita y me acuesto y mi comida no se sale porque esa puertita está cerrada. Pero si la puerta está abierta porque la sonda viene y no deja que ese esfínter se cierre, y el estómago hace este movimiento porque el estómago muele y pone sus jugos gástricos para la digestión, cuando muela, una parte de esa comida se me va a pasar al esófago y se va a meter al pulmón. Si no hubiera habido comida en ese estómago, no hubiera aspirado. O sea, el paciente con sonda, y eso no lo digo yo, lo dicen los metaanálisis, se aspira mucho más que el que no tiene sonda. Entonces, no es que porque le metí la sonda para que no se aspire. O sea, el paciente, y no me deja mentir la doctora Guerra, que es experta en demencia, el paciente con demencia, ni su saliva la deglute, está la saliva que se le sale. Y la salida se le está pasando al pulmón porque no deglute bien. Y la boca es más contaminada, la boca de un ser humano es más contaminada que la de un perro. Entonces, no hay forma, yo no puedo evitar que haya una microaspiración a ese pulmón en un paciente con demencia. No le puedo secar la saliva porque entonces la boca se le va a agrietar. Sí. claro. Entonces, Tranquilos, o sea, el paciente no come porque su cerebrito, no, de repente el que necesita tranquilizarse, ahí por ejemplo, es el hijo, ¿no? exactamente. Sí. Aquí hay otra pregunta de tipo farmacológico, ¿no? El uso de gabapentina y naproxeno en el dolor en Ya, la pacientes gabapentina, mayores. sí, la gabapentina es un anticonvulsivante que lo usamos porque el dolor, por ejemplo, neuropático, que les decía, en la neuralgia del trigémino, en la neuralgia posherpética, en la neuralgia de la diabetes, es como un equivalente convulsivo. Entonces, damos el anticonvulsivante que puede ser pregabalina, gabapentina, carbamazepina, y titulamos las dosis también, ¿no? Un paciente frágil no le voy a dar una dosis estándar, generalmente voy titulando, pero se usa para este tipo de dolores. Por eso decía yo, en una persona cuyo cerebro funciona bien, me puede decir, el dolor me pasa como una corriente y me va orientando a un dolor neuropático. En el paciente con demencia no voy a tener esa facilidad. Y el naproxeno, que es un antiinflamatorio, con mucho cuidado. Los antiinflamatorios generalmente se usan máximo unos 10 días y luego me va a empezar a dañar el estómago y si el paciente es hipertenso, el riñón. Entonces, no es para usarlo indiscriminadamente, pero sí puedo usar mucho tiempo paracetamol, metamizol, codeína, tramadol, los puedo usar mucho tiempo, pero en dosis pequeñitas, o sea, ir titulando. Eh,
efectivamente lo que dice la doctora, y eso debe de ser manejado por un especialista. Muchos chats donde agradecen tu conferencia y resaltan la calidad de la conferencia y piden que se vuelva a dictar la conferencia, lo que es muy bueno, porque esto, como tú dices, se ha desarrollado bastante esta línea de la medicina y es necesario difundirla, porque es claro que todos vamos a morir y bueno, todos queremos morir sin sufrimiento. Acá, Tranquilos, sin dolor. acá hay una que dice, tengo un adulto mayor diabético de 80 años, hace un mes le amputaron el miembro inferior izquierdo y no quiere comer. En otras palabras, ¿qué hacer, no? Claro, ese es ya un caso puntual, ¿no? Ahí, por ejemplo, ellos cuando les amputan tienen lo que llamamos el miembro fantasma, o sea, su cerebro todavía reconoce a esa pierna y pueden inclusive caerse porque ellos pueden hasta tratar de caminar. Sí, su cerebro tiene la pierna todavía ahí. Eh, y habría que ver, pues, si este paciente diabético está con el dolor no controlado y por eso no come o no sé, son tantas causas de que el paciente no quiera comer que habría que hacer la individualización de ese caso, ¿no? Sí, con gusto me pueden escribir al correo para tratar de orientar ese caso puntual. Claro, es un caso puntual, pero en general es importante resaltar dos cosas acá. La diabetes es un factor de riesgo para demencia. Ojo, y este es un tema que va a meritar otra conferencia porque uno de los WhatsApps dice si van a haber otras conferencias. Sí, esta es la primera conferencia de este año y todos los meses la Asociación Peruana de Alzheimer gratuitamente da conferencias con expositores de alto renombre como la doctora Hidalgo y que nos trae bastante conocimiento teórico y práctico sobre todo y enriquecedor. Entonces sí, y también se van a dar certificados, sí, certificado de haber escuchado la conferencia y esto lo pueden coordinar al teléfono o al correo, el email de la asociación. Las conferencias son totalmente gratuitas, solamente tienen que inscribirme como lo han hecho muchos de ustedes. Aquí hay otra, doctora, su opinión, ¿cree que el rol del gerontólogo es importante para la atención integral del adulto mayor y la familia? El rol del gerontólogo. El gerontólogo es una disciplina social, o sea, es el que estudia el envejecimiento de las sociedades, de las personas, de las poblaciones. El geriatra, de repente lo que ha querido decir es el geriatra, ¿no? El geriatra es el médico que hace una especialidad, en este caso en adultos mayores, así como el pediatra se especializa en niños, el ginecólogo en mujeres, el cardiólogo en corazón, el geriatra se especializa en adultos mayores. Si hablamos del geriatra, sí, sí es importante, pero básicamente lo que necesitamos es hacer este trabajito para que los médicos generales o los médicos de primer nivel puedan solucionar problemas básicos y cuando ya tengan algo más complejo, como por ejemplo un dolor que no con lo estándar, con lo de primera línea no se soluciona, ya lo deriven con el subespecialista, en este caso como nosotros, ¿no? Aquí hay otra intervención y creo que te vamos a comprometer, Liliana, desde ya para la charla de nutrición. Es que, bueno, comentan que lamentablemente en el Perú no sucede todo lo que se ha planteado, etcétera, y que, por ejemplo, en salud lo que dan o sugieren o indican es dar abundante insura al adulto mayor. ¿Qué te parece a ti eso? No solamente lo indican en esa luz, sino que la familia por cuenta propia va y pide y compra su insura y se lo da al adulto mayor. Se debe individualizar. Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes afecta el riñón. Entonces, a un riñón que no funciona bien,
yo le doy una sobrecarga de proteínas como el Ensure, lejos de hacerle bien, lo voy a desnutrir y voy a empeorar la función de ese riñón. Todo debería ser con evaluación de un nutricionista o de un médico. Hay suplementos nutricionales para pacientes con falla renal. El que no le funciona bien el riñón debe tener una dieta sin carnes rojas, sin sal y con cierto tipo de proteínas. No indiscriminadamente a todo adulto mayor no debería ser, creo que no es tan así, pero bueno, a veces uno dice, generaliza, ¿no? Son expresiones que usamos para generalizar, como me muero de frío y no es que me estoy muriendo, pero sí hay, creo que nuevamente, es más fácil en vez de ver cómo está comiendo, qué es lo que le falta, ya, del Ensure y así todos se van contentos y yo me quedo tranquilo y me voy a ver a mi otro paciente, como el ejemplo que conté del adolescente. No quiero que se embarace y le doy la píldora, pero el problema en sí de que yo lo debo educar, que las relaciones sexuales lo pueden hacer proclive a enfermedades de transmisión sexual, abortos, no sé, eh, es más fácil que le dé la pastilla y ya no se embarazó y ya, todos felices, ¿no? Busquemos educar, busquemos ir a la raíz del problema, ¿no? Bueno, y aquí un comentario que me permito es que muchos pacientes llegan a mi consulta y son adultos mayores que hace 5, 6 años no se han hecho ni siquiera un hemograma. O sea que no se sabe cómo están. Y aún no sabiendo cómo están, cómo está el riñón, cómo está los electrolitos o cómo están las vitaminas, si está anémico o no está anémico, o sea, sin saber nada, les dan un medicamento u otro medicamento u otro medicamento. Pero ahí viene también una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, la familia y la propia persona tiene que empezar a cuidarse, o sea, elementalmente. Yo tengo que saber si soy diabético, hipertenso, cuándo me he hecho mi último hemograma, o sea, recomendaciones de cómo envejecer adecuadamente y cuando uno ya está viejo, cómo controlar mi vejez adecuadamente, con la idea de seguir siendo por mucho tiempo funcional y no discapacitado, ¿no? Porque Sí, imagínate, los comentarios acá hay varios de pacientes diabéticos. Ese es un tema que vamos a tratar la próxima conferencia, ¿ya? Diabetes como factor de riesgo para demencia. Pero hay varios comentarios o preguntas relacionadas a diabetes. Entonces, tú como geriatra, ¿cómo envejecer adecuadamente desde el punto de vista de cómo uno debe de controlar su salud, yo, ¿no? yo me iría más atrás, ¿no? Porque a quien se le debe empezar a comer sano, a hacer ejercicio, a no fumar, a tomar alcohol moderadamente, es a los jóvenes, a los niños. A veces me pasa que por ejemplo, tengo un paciente con falla renal y le digo a la hija, ¿sabe qué? Hay que comer bajo de sal. ¿No? Ay, voy a tener que hacer 2 Dos. dietas en la casa. ¿Por qué? Si a los jóvenes hay que educarlos en comer sano, en comer verduras, evitar frituras, evitar mucha sal. A los 80 años que a uno le cambien la forma, la verdad, no es muy fácil. Mejor es que desde joven uno se acostumbre a un estilo de vida saludable, ¿no? Al final igual me voy a morir, sí, igual te vas a morir, pero no es lo mismo morirte caminando y limpiándote el poto tú solo que postrado, dependiente, sin poder respirar, ¿no? Si me voy a morir igual, pero en otras condiciones. Pero eso ya es decisión de cada uno y como tú muy bien dices, es la responsabilidad de cada persona, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahorita todo lo que se ha hablado del cigarro, que es dañino, ya no hay una persona que pueda decir yo no sé, y sigues fumando, ya eso ya hay que ver qué está pasando en la cabecita, ¿no? Claro.
Lo que pasa es que muchos jóvenes son inmediatistas. Entonces, si no ven el efecto de inmediato, entonces no importa, todavía aguanta, ¿no? Fuma un cigarro y como de inmediato no se da el problema, no hay un pensamiento del impacto a largo plazo. Pero bueno, son temas a discutir en salud pública, prevención, control de factores de riesgo, pero muy interesantes, porque estas preguntas que se plantean nos llevan justamente a dilucidar sobre estos temas. Aquí hay uno interesante, y estoy juntando dos, es cómo evitar la polifarmacia en un paciente que ya está en un estadio terminal, y también un paciente que, perdón, acá estamos, un paciente que ya es mayor, estreñido crónico y con mucho dolor, y cómo se hace si los analgésicos provocan o exacerban el estreñimiento, ¿no? Entonces, polifarmacia, estreñimiento, dolor. Es que a veces tenemos que integrar, ¿no? Porque uno va a un médico, indica una cosa, otro va a un médico y al final estoy redundando y estoy tomando lo mismo que me han indicado diferentes médicos. Tengo que ir con mi lista, yo mismo ser ordenado y decirle al médico. Y además tomo lo que me dijeron en la farmacia y lo que a mi compadre le hice bien y lo que vi en el programa del doctor Pérez Alvela y lo que escuché al doctor Huertas en la radio y todo eso lo mezclo. Entonces, no debería ser así. Evitar la automedicación. Tiene que haber un médico que oriente o una enfermera. También las enfermeras están preparadas para hacer toda esta atención y orientación a los pacientes, ¿no? En respecto al caso de estreñimiento, como dije, nosotros siempre hacemos el manejo farmacológico y no farmacológico. De repente no está comiendo fibra o toma salvado de trigo, pero no toma agua. Entonces, si tú tomas salvado de trigo y no tomas suficiente agua, en vez de ayudarte vas a estar más estreñido. Es cuestión de ver qué está pasando. O hay medicinas que estreñen. Por ejemplo, el hierro estreñe, eh, las medicinas para el Parkinson estreñen, hay medicinas para la presión que estreñen, los opioides, el tramadol, la codeína para la tos estreñe. Entonces, tengo que ver si por un lado estoy dando algo que se pueda reemplazar, lo reemplazo, ¿no? Hay medicinas que estreñen o tal vez no está caminando, no está comiendo fibra, eh, o no hay una higiene del horario, ¿no? Es cuestión de que se acostumbre a tener un horario. Ahora, hay personas mayores que quieren hacer deposiciones todos los días en abundancia. No necesariamente puede haber un día que uno no haga, pero a ellos se les mete que sí que tienen que hacer. Entonces hay que ver bien, ese es otro tema también, ¿no? De lo del Exacto. estreñimiento. Son temas puntuales. Puntuales. Aquí hay una participante de Guatemala. Bienvenida, Madeleine, qué gusto que estés con nosotros. Y ella pregunta sobre la expresión corporal del dolor, y si la expresión del corporal traducida en sufrimiento, miedo, depresión, puede reflejarse en alteraciones de la piel. Sí, de hecho, cuando somos embriones, de la misma capa sale eh, el sistema nervioso y la piel, ¿no? Por eso ustedes habrán visto que un chico, un adolescente, cuando tiene algo, inmediatamente se le salen, le brota el acné, ¿sí? Tiene que ver con las lesiones en la piel muchas veces, pero la expresión facial no necesariamente me va a orientar dolor. Por eso en el fluxograma que yo presenté, ahí, si recuerdan, en la parte inferior decía confort, o sea, de repente es cuestión, ya lo examiné, no le duele nada, hay que darle confort. Le doy confort, se tranquilizó, ok, observar, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso, porque la expresión facial es inespecífica. Yo puedo estar molesto porque
no sé, me sirvieron un jugo de papaya y yo quería un jugo de mango. Estoy molesto y mi cara no necesariamente quiere decir que me duele algo. Estoy con el ceño fruncido. Entonces, hay que ir viendo. Por eso es quien más información nos va a dar es el cuidador, porque el cuidador va a darse cuenta que este comportamiento está diferente. Él no es así. Entonces, él nos va a hacer de mucha ayuda, ¿no? Acuérdense del caso que les conté de esta señora que la llevó por gusto a la paciente y murió porque para ella no creía que su mamita tenía que estar así, ¿no? Bueno, en realidad hay varias preguntas que ya son temas puntuales y que creo que deben describirle a la doctora, Con mucho porque gusto, acá voy a poner en pregunta el cómo chat. tratar una condición en particular u otra, pero hay otra también de Patricia de Argentina en que resalta la importancia del papel del gerontólogo y creo que estamos de acuerdo. Realmente es importante el acompañamiento de este tipo de profesional en todo lo que pueda ser el proceso y en lo que pueda ser el desarrollo de la vida de las personas que vamos envejeciendo o que ya somos viejas, ¿no? Entonces, pone que muchos profesionales médicos a veces no disponen de tiempo para manejar a la familia de la manera adecuada. Eso es verdad. Y no solamente por falta de tiempo, sino muchos por desconocimiento. Se centran en la parte farmacológica y se olvidaron de que esa persona tiene, ese paciente tiene familia, tiene casa, tiene un ambiente y ahí va otra pregunta relacionada a que hay un paciente con demencia, ¿qué se puede hacer si muerde, insulta, grita, araña a sus familiares y cuidadores? Entonces, ahí viene lo que la doctora Liliana dijo, ¿no? Lo primero es descartar si no hay un cambio en el medio ambiente, si no se cambió la rutina, si no se pintó el cuarto de otro color, yo he tenido pacientes que se han alterado porque la cuidadora de años se cortó el pelo y se engordó y vino así de sus vacaciones y el paciente no la reconoció y cuando la cuidadora quiso atenderlo el paciente se agitó y se puso agresivo. Pero también, como dijo la doctora Liliana, aparte de todo esto, que es la información que brinda la familia, brinda el cuidador, hay que ver si no hay una condición médica subyacente que está descompensando al adulto, a la persona que tiene la demencia y por eso está gritando y no sabe cómo expresar lo que le pasa, ¿no? Y yo quiero puntualizar algo, Mariela, que creo que no lo he mencionado. Está bien, la demencia o el cáncer o la falla renal es irreversible, no voy a poder retroceder y que el paciente no lo tenga. Pero eso no quiere decir que porque tenga una infección urinaria no la voy a tratar, porque está deshidratado no lo voy a hidratar. O sea, lo que no voy a manejar, porque ya no hay formas razonables, es la enfermedad en sí que está progresando. Pero sí tengo que ver pues si me está haciendo una infección en la orina. A veces hacen paciente adulto mayor una infección sin fiebre, pues tengo que ver qué está pasando, ¿no? No es solamente, ya no hay nada que hacer, hidrátalo y dale su medicina para que no moleste y ya, no, no es así, no es así. No, no perdamos la parte humana, ¿no? Claro, y aquí precisamente hay varios comentarios donde se te agradece la conferencia, que aparte de lo científico y las evidencias que tú has mostrado, está el componente humano que trasciende a todo esto que tú nos has dado, ¿no? Creo que no hay más, he tratado de resumir en una o dos preguntas todas las preguntas que hay, que son muchísimas y probablemente te escriban a tu correo, ¿no?